Hola, buenas noches. A través del tiempo hemos escuchado muchas historias sobre mujeres extrañas que viven en la oscuridad, féminas que han entregado su vida a la profundidad de la noche, las mismas con las que muchas personas han tenido encuentros extraños y que pocos han tenido la suerte de contarlo. Generalmente son historias que se platican lejos del ruido de las ciudades, narraciones que hemos escuchado dentro de lo profundo de los bosques. Hablamos de las mujeres que logran alimentarse del miedo, que a veces disfrutan de la carne de bebés, o eso es lo que imaginamos. También hemos escuchado que son amantes del miedo hacia los hombres, los mismos que durante muchos años las persiguieron y quemaron vivas. Hoy disfrutaremos de un relato que nos llevará a lo profundo de un aquelarre, ese mismo que solo ha vivido dentro de la imaginación de los contadores de historias, pero que casualmente muchos coinciden en su existencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecos en la Oscuridad. Ajusten sus audífonos y empaquen su bolsa de dormir. Oh, vaya que ahuyenta a la bruja, no ardas más sobre la colina encantada y hechizada. Mejor, destila en los corazones de las brujas tu quinta esencia por toda la eternidad. Allí, en la copa sin sangre de los sueños, prepara venenos sutiles como la luna, que mengua sobre los arroyos de carne del Eteo, cantando el conjuro del hechizo, que los sortilegios se hilen de cabellos sin estrellas y maldiciones silben bajo el resplandor de la vela, mientras dedos de sombra agitan el aire y llaman a soplar a los vientos de medianoche. Poema de Clark Ashton Smith. El canto de las mujeres lo despertó. Con la mirada todavía borrosa trató de descifrar en dónde estaba parado. Se dio cuenta que sus manos estaban amarradas a un tronco y que frente a él había una gran fogata. Dentro, un cazo con algún líquido hirviendo que no era agua, y lo sabía porque desprendía olores muy extraños, aromas herbales que no podía descifrar. Las manos de una de ellas le inspeccionaba el rostro. Lentamente apretaba y soltaba sus mejillas, una y otra vez, siempre con un canto especial, un tarareo que sonaba a susurro, que se percibía suavemente. Su cabeza pesaba mucho y no podía mantenerla totalmente levantada. Era como una resaca muy dura. Trató de mover los pies, pero estaban amarrados a una de las raíces del tronco, como estar atrapado en una telaraña, y ellas, viudas negras, contemplando al tonto insecto que cayó en una trampa sólida y sin salida. Poco a poco fue recobrando la cordura, o lo que quedaba de ella. Se dio cuenta que estaba en la peor situación que pudiera imaginar. Volteó a su lado y pudo identificar a otras 3 figuras humanas. La que estaba más cercana a él no se movía. Su cabeza colgaba como títere. Las otras 2 apenas comenzaban a moverse. Todos habían estado dormidos durante un largo tiempo. El aire helado de la montaña le hizo notar que estaba totalmente desnudo, y el fuego que alumbraba el lugar no era suficiente para mantenerse caliente. Ellas bailaban en círculos, una detrás de la otra. Movían sus cabellos en sincronía con sus cuellos, de tal manera que parecían extremidades del cuerpo. Era como girar el brazo y la muñeca de manera independiente. Mujeres de cuerpos esculpidos y frondosos, jovencitas de revista, pero sus rostros, esos estaban ocultos bajo la sombra del cabello.
Eran rostros de esqueletos, 2 de ellas todavía con pedazos de carne cayendo poco a poco, y a pesar de no traer ningún tipo de calzado, se movían entre las piedras y ramas como si estuvieran en una alfombra suave. Él estaba seguro que flotaban. Incluso veía a unos 20 centímetros del suelo, pero la oscuridad y el dolor de cabeza no le permitían confirmarlo. Una de ellas se acercó a él. A unos metros se veía la silueta escultural, pero mientras se acercaba, dibujaba un rostro demacrado, viejo, cadavérico. Con algún tipo de pintura que tomó del piso, formó una estrella en su pecho. Uno de los picos apuntaba directamente al corazón. No pude identificar si a las otras personas también les habían pintado algo. Estaba muy oscuro y la luz no alcanzaba. Terminó de pintar un par de símbolos más debajo de su ombligo y continuó con el baile. Pero esta vez decidieron hacerlo estático. Ya no se movían en círculos. Ahora, cada una en su lugar realizaba los movimientos, siempre con la cara mirando al suelo. De entre los arbustos salió un hombre, muy alto, hombros anchos y brazos gruesos, cubierto con un hábito religioso tipo cogulla, que era muy oscura, tan negra que se perdía entre las sombras. Cargaba en sus manos una cuerda con muchos nudos. Se acercó a la fogata y de manera repentina se desprendió de cualquier ropa que lo cubriera. Parado totalmente desnudo, abrió los brazos y recitó: «Estoy listo, madre. Tómame». Las mujeres a su alrededor dejaron de bailar y se hincaron, todas con el cabello cubriendo su rostro, para que de uno de los árboles, de los de la copa más frondosa, descendiera una mujer de cabello largo. Era tan largo que casi la cubría completa, y muy oscuro. Sostenida del tronco como un animal, bajaba lentamente, y sin confiarse de nada, sacaba su lengua cual serpiente detectando su comida. Parecía que sus movimientos eran calculados. Poco a poco bajó hasta la tierra, caminando casi en 4 patas. Se acercó hasta el primer chico amarrado, y con sus garras comenzó a hacer cortes lo suficientemente profundos para dejar caer chorros de sangre, pero sin ser mortales. De esa manera, 2 de las mujeres que bailaban podían acercarse a beber. Pasaban sus lenguas lentamente por cada hilo de líquido que corría por el todavía cuerpo virginal del chico. Al levantar el rostro pudo observar un brillo extraño en sus ojos. No era como el de los animales que reflejaban la luz de una linterna. Era un brillo rojizo, muy parecido a 2 esferas de fuego, y en cada paso aumentaban su luz. Caminó hasta el hombre que la había invocado, el mismo que la esperaba casi con los brazos abiertos, que continuaba ahí parado, sin hacer ningún movimiento. Primero lo olió. Inició en los tobillos y fue subiendo hasta su pecho. A partir de ahí comenzó a lamerlo. Al principio lo hacía suave, muy lentamente, pero al llegar a su rostro lo hacía de manera apresurada, como si estuviera perdiendo el sabor. Con una de sus garras hizo el mismo corte que le había hecho al primer humano, pero esta vez la sangre que cayó fue toda para ella. Poco a poco lo fue llevando hasta el suelo. Se sentó sobre él y mientras frotaba su cuerpo con el hombre, una de las mujeres se acercó para entregarle una pequeña daga. La tomó con sus 2 manos, la alzó alto y mientras pronunciaba palabras en lenguajes extraños, con un movimiento rápido la enterró profundo en el pecho del hombre, que sin hacer ningún ruido o movimiento brusco aflojaba la tensión en sus manos, y los movimientos que hacía eran solo el reflejo de sus piernas. Después de un par de cortes sacó el corazón de la caja torácica y con mucha fuerza gritaba plegarias al aire. Lo levantó y señaló a cada una de las mujeres que se mantenían hincadas alrededor de la fogata. Con el corazón en la mano, caminó hacia cada mujer y una a una fueron dándole un mordisco al músculo, el que todavía desprendía vapor. Lleno de terror, giró su atención al cuerpo inmóvil que se encontraba tirado. Lo recorrió de pies a cabeza y atestiguó que sus ojos desprendían lágrimas y la mirada
era parecida a la de un animal de granja que acababan de sacrificar, que sabía que lo estaban matando, pero no tiene forma de defenderse, que no sabe expresar nada. Una mirada vacía, llena de dolor y miedo, pero al final, vacía. Con la daga en la mano, la mujer de cabello largo y negro se acercó al primer chico, al mismo que le había hecho un par de cortes, y procedió a hacer el mismo ritual, pero esta vez sin plegarias. Lo hizo rápido, arrancó el corazón y se lo dio de comer a las otras, así, uno a uno, hasta que se paró frente al único testigo, el que tenía pintada la estrella en el pecho, el único que había logrado despertar casi del todo. A él primero lo olió, no hizo ningún corte previo, simplemente lo acarició con sus manos huesudas y lentamente enterró la daga en su pecho. Solo lo miró a los ojos mientras hacía el corte central. Disfrutaba de ver cómo la vida se desprendía de sus cuerpos y sus almas ahora le pertenecían. Terminó de extraer el corazón de cada uno de los chicos, y como perro en cuatro patas comenzó a subir el tronco del árbol de donde había bajado, y en cuestión de segundos, su silueta se desvaneció en la oscuridad. Las mujeres que quedaban y que habían detenido su baile se fueron perdiendo una a una en el negro profundo de los arbustos, y lo que quedaba en el bosque eran ruidos extraños, algunas risas y otros simplemente susurros, siluetas de la noche, las mismas que a veces vemos y confundimos con arbustos o animales. Cada canto se convertía en silbidos del viento, silbidos que penetraban los oídos y quedaban estelas de escalofríos, siluetas que se desvanecían con la neblina que baja del cielo y se posa en los caminos del bosque. La fogata quedó como último testigo de la ceremonia. Mientras se apagaba, algunos animales se acercaban para carroñar lo que quedaba de las personas, cadáveres inertes que un día antes habían sido viajeros, que buscaban nuevas aventuras. Pero rápido, esos animales eran ahuyentados por el ruido extraño que provenía de la copa del árbol más alto. Era como un gruñido fuerte, como de un animal viejo, un gruñido que nunca nadie ha podido explicar, pero que muchos han tenido la suerte de escuchar y regresar a casa para contarlo, aunque la mayoría de las veces no les creamos. Oscar y su esposa llegaron a las viejas cabañas. De entrada, se veían muy pacíficas, de corte clásico, con separación de 10 metros entre cada una de ellas. ¿Cuál es la que reservamos?, preguntó Oscar. Es la 6, contestó María. Ok, entonces avancemos un poco más. Llegaron a su cabaña y ya los esperaba una señorita. Portaba una playera tipo polo con el logo de la empresa. AFA, Adventure for All. Se dedicaban al turismo en los bosques, su especialidad, el senderismo. Había un par de quejas de ellos en internet, malos tratos o cabañas en mal estado, pero nada más. Les hizo un par de señas para mostrarles el número 6. Los recibió como esperaban. De manera muy amable y sutil les dio la bienvenida. El matrimonio de inmediato sintió la calidez y rápidamente estaban convencidos que habían tomado la mejor decisión. Un par de días aquí, sin teléfono, sin tecnología, solo ellos y la naturaleza. Matrimonio Herrera, ¿verdad? Sí, somos nosotros. Hicimos una reservación para esta cabaña hace un par de semanas. Ya los esperábamos. De cortesía, le hemos preparado una caminata hoy por la tarde-noche, les dijo la chica en tono muy amigable. Oh, muchas gracias, pero realmente ahora no queremos que nadie nos moleste. Perfecto, lo entendemos.
Solo que si quisieran tomar el recorrido para el día de mañana, tendría un costo. Por eso les recomendamos que sea hoy. Y ya por la noche estarían en sus cuartos descansando. De hecho, en las noticias han pronosticado que habrá luna roja, un espectáculo que no cualquiera puede disfrutar. Pasa cada año y medio, y pocos tienen la fortuna de verla como la verán ustedes. Oh, por favor, Oscar, tomémoslo hoy. Aprovechemos cada hora aquí. Bueno, está bien. ¿Pasan por nosotros o nos vemos en la recepción? Nosotros venimos por ustedes, señor. Saldremos antes del atardecer y regresaremos ya entrada la noche. Así disfrutarán de las estrellas. Oscar y María terminaron de preparar sus cosas mientras esperaban pacientes que tocaran su puerta. Los dos se sentaron en la orilla de la cama, sin verse. Solo disfrutaban de la calidez de la madera. Los grillos ya comenzaban con el canto fuerte, y los búhos ya velaban las ramas de los árboles. Para hacer un lugar nuevo se ve bien, ¿no? Hasta ahora la atención es bárbara. ¿Pero por qué no habrá más gente?, preguntó María. Pues las cabañas no se ven tan nuevas. Pero bueno, igual y porque estar en el bosque sufren más desgaste. También empezar en este negocio no debe ser fácil. Según su página apenas tienen 6 meses. Y eso cerca de la ciudad. Seguro consiguieron un predio usado y lo están aprovechando. He escuchado de muchos colegas directores de empresas que empiezan a invertir sus ahorros en negocios poco convencionales. Por eso no hay muchas personas por acá, contestó Oscar mientras bostezaba. Mira, vamos a disfrutar de la caminata. Quiero que me tomes de la mano y juntos disfrutemos de un paseo, así como lo hacíamos hace años, antes de que nos convirtiéramos en adultos funcionales. María lo abrazó fuerte y sin esperarlo tocaron su puerta. Era la misma chica que los había recibido. ¿Están listos?, preguntó amablemente. Sí, claro, contestaron los dos casi al mismo tiempo. Tomaron sus mochilas. Habían empacado un par de botellas de agua y cigarrillos. ¿Solo iremos nosotros?, preguntó Oscar. No, más adelante se nos unirán otras personas. Ellos tomaron el tour desde un poquito más temprano. Ah, o sea que sí hay gente en las cabañas. Sí, en una cabaña más, aseguró la chica firmemente. Caminaron poco a poco y se dieron cuenta que estaba oscureciendo. La luna se transformaba en la única lámpara. Su luz era intensa y fuerte, algo que nunca habían visto. El bosque los sorprendía con espectáculos de sonidos hermosos, y estaban seguros que sería el viaje de sus vidas. La chica que los guiaba comenzó a caminar cada vez más rápido, con mucha prisa. La pareja intentó seguirle el paso, pero ella era muy rápida. Parecía que no movía los pies, como si flotara. Entraron en una zona de árboles muy altos, de copas altas que no dejaban pasar la luz de la luna. María, casi a oscuras, comenzaba a tropezar, y Oscar se ocupó de seguir el paso, pero en cuestión de segundos se dieron cuenta que estaban varados, solos, sin rumbo exacto. Comenzaron a caminar hacia atrás. Pensaron en seguir el camino por donde venían, pero era como ir en círculos. Todos los árboles eran iguales, y ya no se escuchaban los grillos, ni los búhos. Ahora solo era el aire helado que parecía que le susurraba una melodía suave, como un tarareo. María sintió alivio al ver a lo lejos la silueta de una persona. Estaba segura que era la guía que por fin los había encontrado. Caminaron hacia ella, pero solo para encontrar a una mujer desnuda parada frente a ellos. Al principio pensaron que podía ser alguien que estaba perdida. Se quedaron parados, pero mientras daban pasos hacia atrás, cuando se dieron cuenta de algo muy extraño. La mujer flotaba. María salió corriendo dejando a Oscar parado frente a la mujer, quien se aproximaba lentamente a él. Descubrió su rostro y de las cuencas de sus ojos se desprendía una pequeña luz, la misma que lo encandiló y lo hizo perder el conocimiento. María fue interceptada por un hombre, muy alto, hombros anchos y brazos gruesos, cubierto con un hábito religioso tipo cogulla. La tomó con fuerza de los brazos y recargó su cara en el piso.
y con sus manos firmes levantó su cabeza hacia atrás, obligándola a ver el cuerpo sin movimiento de su esposo, que era arrastrado hacia una fogata. Una mujer diferente de cabello muy largo y oscuro se quedó parada frente a ella, pero no se movía como una persona. Daba la impresión que su pose normal era en 4 patas, y como si diera una indicación, asentó con la cabeza. María sintió cómo las manos del hombre pasaron a su mejilla izquierda, un crujido, y su vida se esfumó entre los árboles del bosque. El canto de las mujeres despertó a Oscar. Con la mirada todavía borrosa trató de descifrar en dónde estaba parado. Se dio cuenta que sus manos estaban amarradas a un tronco y que frente a él había una gran fogata gigante. Dentro, un cazo con algún líquido hirviendo, que no era agua, y lo sabía porque desprendía olores muy extraños, de hierbas que no podía descifrar. Y bien, amigos, ¿qué les ha parecido este relato? ¿Todavía tienen ganas de ir a una aventura en el bosque? No olviden apretar el botón de me gusta. Su servidor se los agradecería con el alma. Espero que lo hayan disfrutado y que piensen 2 veces antes de salir a caminar en senderos oscuros. No vaya a ser que se los lleve la bruja. Esto fue Ecos en la oscuridad.